6 de la tarde. Ok. Dije, ya para qué. Ya. Hola, chicos, buenos días. Ahorita los saludo porque tengo una duda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, maestro, bien, Hola, gracias. ¿Y buenos usted? días. Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema de trascendencia que es el Código de Ética Profesional, una de las vertientes más importantes de la carrera de la Contaduría Pública. Voy a proyectar este trabajo, pues forma parte del programa de estudio que me encuentro actualmente cursando, que es la maestría en auditoría. Parte de ese estudio me piden hacer esta actividad en la cual hable sobre el tema del Código de Ética Profesional. Em, bueno, antes de iniciar me gustaría preguntarles o hacer la siguiente pregunta detonante. ¿Qué es la ética para ustedes? ¿Alguien me puede indicar qué es la ética para ustedes? La ética, pues, básicamente no es ciencia, es como una filosofía, ¿no? Una vertiente que estudia la moral, los valores morales. Así es, alguien más, Eduardo. ¿Qué es para ti la ética? Pues justo como mencionó mi compañero, es algo que es esta disciplina que nos hace ver la parte de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Ok, pues no estamos tan perdidos porque en efecto la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la moralidad, la virtud y el comportamiento humano. Como tal, no les vengo a hablar sobre la ética, qué es lo bueno, qué es lo malo, sino verlo desde un punto de vista general, teniendo en cuenta que hoy en día la ética se enfoca en la investigación y análisis de los principios y valores que guían las acciones y decisiones de los individuos y las organizaciones. Hago énfasis color azul de individuos y organizaciones porque la ética no solo se enfoca al individuo o al ser humano, sino que hoy en día se enfoca también en las entidades. Pues podemos ver dentro de las entidades que existe responsabilidad social y dentro de esa responsabilidad social existe la ética, ¿no? Bien, entonces, ¿qué busca la ética? La ética busca responder preguntas como ¿qué es lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué es justo e injusto? ¿Qué es bueno y malo? ¿Cómo debemos tratar a los demás? Y cómo debemos tomar decisiones que afecten a otros. Para lo que algunos es correcto, para otras personas es incorrecto, para lo que algunas personas es justo, para otros es injusto y así sucesivamente, ¿no? La ética, desde mi punto de vista, se forma por cada una de las personas o individuos que lo lleven a cabo. Dentro de ellos vamos a tener que la ética se divide en diferentes áreas como la ética descriptiva. En esta ética descriptiva se enfoca en describir y analizar las creencias y prácticas morales de diferentes culturas y sociedades. Como podemos ver, esta ética descriptiva se enfoca demasiado en el entorno social en el que se encuentra el ser humano. Vamos a tener la ética normativa que se enfoca en establecer principios y reglas morales que deben seguirse. Por ejemplo, una ética normativa podemos encontrar dentro de nuestras leyes constitucionales que nos dicen cómo podemos convivir y ser mejores ciudadanos, ¿no?
Una de la ética de las vertientes es la ética aplicada, que se enfoca en aplicar los principios y reglas morales a situaciones específicas y prácticas. Para esta ética, traigo un caso práctico, por así decirlo, que podamos entender la ética aplicada a partir de un caso de estudio. La, el caso que traigo aquí dice lo siguiente: soy una persona de 48 años de edad, laboro en una empresa de la cual soy encargado de la tesorería y donde he trabajado desde hace 20 años. Tengo una hija de 8 años de edad a la cual le detectaron una enfermedad grave, por lo que para salvarla necesito una operación que se encuentra valuada en 370,000 pesos. Traté de hablar con mis jefes para solicitar un préstamo por dicha cantidad, mismo que me lo negaron, y también me acerqué a instituciones de préstamo, pero no tuve respuesta favorable. Por lo que al estar en contacto con las cuentas bancarias de la empresa, decidí tomar el dinero para salvar a mi hija. Sin embargo, la empresa no lo tomó a bien e iniciaron un juicio en mi contra. Aquí encontramos dos preguntas que detonan a partir de este caso de estudio, que es: ¿qué hubieras hecho tú y de qué va la ética? Me gustaría aquí saber, Anabel, ¿tú qué piensas de esta situación? ¿Qué hubieras hecho tú y de qué va la ética? Bueno, lo que hubiera hecho yo, no sé, tal vez intentar buscar el préstamo por otro lado, que no fueran tal vez ya instituciones, sino ya personas cercanas o algo así. Intentar hablar ya de manera más personal con alguien de la empresa para que el dinero pues se pudiera dar como un préstamo y descontar en nómina. Yo no hubiera tomado el dinero así nada más. No sé esté bien, pero creo que en ocasiones tenemos que separar un poco de lo que para nosotros está bien. O sea, como dicen algunas veces, no hagas algo bueno, que algo malo que parezca bueno cuando no es así. O sea, la intención es buena, ayudar a la hija, pero la acción no lo fue. O sea, creo que ya ahí se tienen que separar cuestiones personales con lo que realmente se debería hacer, con el deber. Muchas gracias. Aquí, ¿alguien de ustedes consideraría que fue lo correcto la persona que tomó el dinero para salvar a su hija, tomando en cuenta que probablemente si no lo hacía, su hija podría dejar de estar en este mundo? Es que justo entra ese tema, ¿no? Que hay la controversia es esa, que casualmente si hubiera dejado morir a su hija, pues yo creo que también hubiera sido juzgada la persona por no haberle dado a lo mejor prioridad e inclusive no anteponer su propio trabajo o su propia vida, ¿no? Y realmente es que muchos de nosotros como que hablamos desde el hubiera y todos decimos como de, ay, no, no lo haríamos, no lo haríamos. Pero pues no sé si a lo mejor sería también lo correcto dejar morir a tu hijo, amigo. Y bueno, al menos yo creo que la mayoría de nuestros papás lo hubieran hecho por nosotros. O sea, si nos hubieran visto a nosotros en riesgo mortal, yo creo que nuestros papás, ni siquiera sin pensarlo, lo hubieran hecho por nosotros. Y pues sí, sí es un tema complicado, amigo. Así es por eso que aquí nace las cuestiones, ¿no? De que menciona aquí el estudio de la ética, qué es lo que busca entre lo correcto y lo incorrecto, lo justo e injusto, bueno o malo, y el cómo debemos de tratar. Esto va más en parte de la situación que se da por cada una de las situaciones y cómo va a actuar el ser humano, ¿ok? Entonces, ¿queda claro qué es la ética aplicada? Ya es el estar yo en la situación en que ocurren los hechos, ¿sí? Bien, entonces, Maestro, ande. ¿usted qué hubiera hecho? Yo no sé, depende mucho de ah, Ok, les digo aquí, sea para bien o para mal, dependiendo de la situación. Desde el punto de ética empresarial, pues está mal visto, ¿no? Estás haciendo sí. un fraude a la empresa. Al final de cuentas, independientemente, depende también tu contrato, qué tal eras una persona de confianza,
Depende mucho la situación que se dé en el momento. Por eso les digo aquí de qué va la ética y cada quien va a tener su propia conclusión sobre este caso. Hay un libro que a Ujú. mí me encanta demasiado que se llama Ética para Amador. ¿Alguien lo ha leído? Este libro, Ética para Amador. Este libro es un ensayo filosófico del autor Fernando Savater que se lo dedica a su hijo Amador, que en ese entonces tenía 15 años y que habla inicialmente de qué es la ética y cómo un adolescente lo puede comprender, y la riqueza de enseñanza y reflexiones lo hace muy recomendable este libro para cualquier edad. De verdad, si pueden leerlo, es un libro muy maravilloso. Les digo, no les va a decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Al final de cuentas, yo sigo con mi postura que la ética cada quien la define. Cada quien sabe qué es lo bueno para él y qué es lo malo para otros, ¿no? Pero al final de cuentas, la ética se forma por cada una de las personas que la practiquen. Dentro de este libro abarca algo muy interesante que es el actuar del ser humano, según Fernando Savater. Fernando Savater dice que el ser humano actúa por tres situaciones. Una de ellas es órdenes. ¿Qué quiere decir? Yo en este caso, supongamos que son mis hijos. Entonces digo, Tania, tienes que lavar la ropa. Es una orden, al final de cuentas, Tania va a realizar esa acción porque se lo están ordenando. La otra es por costumbres. Esta viene de familia, viene a través de generaciones, si lo quieren ver así. Supongamos, cada domingo nos vamos a reunir en casa de la abuelita para desayunar todos juntos. Entonces es una costumbre que se está haciendo y el actuar es que como es una costumbre, se va a realizar hasta que deje de existir la abuelita, ¿no? Y la última es por capricho. Por ejemplo, se me antojó faltar el día de hoy al trabajo. Pues no voy porque puedo y tengo dinero para que me descuenten y pueda seguir con el mismo capital. Aunque yo falte, por lo tanto decido hoy no ir y es un capricho. ¿Entendemos estos tres ejes de por qué el ser humano actúa? Entonces son esos tres, por órdenes, por costumbres y caprichos. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar a la profesión contable y su relación con la ética. La profesión contable, algo que debemos de tener presente es que es una actividad profesional con mucho riesgo, con muchas situaciones que se pueden presentar en el camino y que además requiere una combinación de habilidades técnicas y éticas para garantizar la precisión, confiabilidad y transparencia de la información financiera. Esta ética es fundamental para mantener la profesión contable y garantizar que los contadores actúen con integridad y responsabilidad. Ahora, me gustaría preguntarles a ustedes como contadores, la mayoría de aquí somos contadores, pero me gustaría saber si conoces la estructura del código de ética profesional de nuestra profesión. ¿Conocen esa estructura? Una estructura muy importante que rige la ética de la profesión de los contadores. Sin embargo, aquí te las traigo. ¿Cómo se encuentra estructurada ese cumplimiento del código de ética? Bueno, pues vamos a tener los principios fundamentales y marco conceptual en nuestra primera parte. En la segunda vamos a encontrar la parte de los contadores públicos en los sectores públicos y privados. Vamos a tener las normas de independencia. Vamos a contar también con contadores públicos en la práctica independiente, contadores públicos en la docencia, sanciones, glosario y tabla de equivalencias. Aquí algo que yo le digo mucho a mis alumnos es en la parte de docencia, luego me dicen, oiga, es que el profe tal no sabe dar clase o etcétera. ¿Sabían que el propio código de ética tiene un apartado en el cual las personas que reciban alguna capacitación, alguna clase de X persona pueden proceder a meter una queja ante el comité de ética y hacer saber que la persona no está capacitada para dar cursos o capacitaciones? ¿Lo sabían? Bueno, pues el propio código de ética te permite hacer uso de
ese beneficio, por así decirlo. ¿Cómo se clasifican los párrafos del código de ética? La estructura es como un tipo norma internacional de auditoría que viene por párrafos. Por ejemplo, el 100.1, cuando tiene una letra E, quiere decir que es un material que va a explicar, va a aclarar, va a sugerir o va a ilustrar el ejemplo de lo que está describiendo. Los apartados que tienen una R al inicio son requerimientos o obligaciones que se tienen que cumplir y tenemos el marco introductorio que es el contexto de una norma, ¿no? Dentro de estas contextos podemos encontrar ese tipo de nomenclaturas. Voy a compartir este código de ética. ¿Ya pueden visualizar el código de ética? Este es nuestro código de ética. ¿A qué es lo que hago referencia yo? A ver, voy a volverlo a compartir. A ver, ¿Este código de ética solamente aplica para nivel nacional o es para en general todos los contadores? en general aplica para toda la profesión contable aquí en México. Ok, gracias. Déjenles proyecto el ejemplo que quiero que vean con relación a qué me refiero con las iniciales. Listo, aquí como pueden ver, tenemos la sección 100, cumplimiento del código general, 101, 100.1, y aquí habla sobre una E1. ¿Qué quiere decir? Que va a explicar, ¿ok? A eso hace referencia las iniciales. Esa es una explicación. Este es un requerimiento, requerimiento 100.3, requerimientos. Y si nos vamos al apartado 120, que es el marco de introducción, es el 120, es una introducción que va a dar un parámetro de lo que se habla en esta sección, ¿sí? ¿Queda claro a qué me refiero con la explicación? Bien, ya pueden ver de nuevo la presentación. Ok, bien, entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales según el Código de Ética? Vamos a tener la integridad, la objetividad, diligencia y competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. Dentro de estas vamos a encontrar la explicación de estos principios. Dentro de la integridad vamos a tomar en cuenta que el contador público debe cumplir con el principio de integridad que requiere que un contador sea directo y honesto en todas las relaciones profesionales y de negocios. ¿Qué quiere decir aquí? No podemos decir, voy a auditar una empresa y necesito llevar a cabo el procedimiento de la NIF de 4, que son impuestos diferidos. Si lo desconozco, pues yo tendría que ser una persona honesta en decir, pues sabes qué, no desconozco esa norma, me voy a apoyar de otro profesional que sepa o se lo paso a alguien que en verdad considere que está capacitado para este tipo de trabajos. La integridad, pues, es relacionado a la ética profesional también. Dentro de la objetividad, vamos a tener que el contador público debe cumplir con el principio de objetividad que requiere el contador para que éste no se comprometa su juicio profesional o de negocios a causa del prejuicio, conflicto de interés o influencia indebida de terceros. La diligencia y competencia profesional trata de lograr y mantener el conocimiento, habilidades profesionales a nivel requerido para asegurar que el cliente o la entidad para la que se trabaja recibe un servicio profesional competente de acuerdo con las normas técnicas y profesionales vigentes y la legislación aplicable y actuar
con diligencia y de acuerdo con las normas técnicas y profesionales aplicables. ¿Qué quiere decir? Mantenerse actualizado, saber qué es lo que se está haciendo y contar con las herramientas para llevar a cabo las actividades laborales. Y como cuarto principio fundamental tenemos la confidencialidad, en la cual se debe de cumplir con este principio que requiere que se respete la confidencialidad de la información adquirida como resultado de las relaciones profesionales y de negocios. Por ejemplo, ¿cómo podría yo trabajar el tema de la confidencialidad? ¿Cómo podrá asegurarme que un trabajador no realice malas prácticas sobre este punto? ¿Cuál creen que sería cuál creen que sería la situación en la cual tendríamos que cumplir con la confidencialidad? Firmando el acuerdo de confidencialidad. Así es, con un acuerdo de confidencialidad se puede llevar a cabo la protección de este principio fundamental, según el código de ética, ¿no? Y al final de cuentas es una salvaguarda, ¿sí? Vamos a tener, por último, el comportamiento profesional, en la cual nos menciona que el contador público debe cumplir con este principio, el cual requiere que el contador público cumpla con las leyes y regulaciones aplicables y que evite cualquier conducta que sepa o deba saber que podría desacreditar a la profesión. Un contador público no debe involucrarse en ningún negocio, ocupación o actividad que perjudique o podría perjudicar la integridad, objetividad o la buena reputación de la profesión y como resultado sería incompatible con los principios fundamentales. ¿Aquí le suena algún caso en el cual se haya comprometido la actividad del contador público? ¿Han escuchado del caso Enron, en el cual se llevó a cabo Sí, de la contabilidad, manipulable, en el cual se estafó a inversionistas a nivel internacional, y de ahí nace la ley Sarbanes-Oxley, la cual se encargó de llevar a cabo toda la normatividad para aquellas empresas que cotizaban en bolsa, bueno, y que cotizan actualmente en bolsa de valores. ¿Ok? ¿Cómo vamos a realizar la aplicación del marco conceptual según el Código de Ética Profesional? Primero, identificando las amenazas. Posteriormente, evaluar esas amenazas y concluyendo con eliminar o reducir a nivel aceptable. Y todo esto conforme a un marco conceptual que depende del juicio profesional. Pero, ¿qué es el juicio profesional? El juicio profesional lo vamos a entender como la aplicación de capacitación relevante, conocimiento profesional, habilidad y experiencia adecuada con respecto a los hechos y circunstancias. Aquí algo que debemos de tener presente, podemos estar súper capacitados, tener un buen de reconocimientos, etcétera, pero si no se cuenta con esa experiencia en el campo laboral, en la vida real, no sirve de nada porque solamente seríamos profesionistas de libros, ¿ok? Es importante contar con esa experiencia que me permita a mí como contador forjar un juicio profesional en el cual a aplicar todos mis conocimientos con base a mis experiencias, ¿sí? Vamos a tener amenazas y clasificaciones. Dentro de esas amenazas, ¿cuáles vamos a encontrar? Interés personal, autorrevisión, interceder por un cliente, familiaridad e intimidación, ¿ok? Dentro de estas vamos a encontrar que interés personal es cuando existe un interés financiero de otro tipo que influya de manera inapropiada con el juicio o conducta del contador público. La autorrevisión es una amenaza de que el contador público no evalúa adecuadamente los resultados de un juicio previamente hecho o una actividad desarrollada por él mismo. Esto, ¿cómo lo podríamos llevar a cabo cuando nos piden los pagos provisionales, ¿no? Como contadores nos piden los pagos provisionales, llevamos a cabo el cálculo de dichos impuestos y no realizamos la revisión adecuada de estos papeles de trabajo, por lo tanto, tengo una amenaza de autorrevisión, ¿no?
Vamos a tener dentro de esa interceder por un cliente en el cual el contador público promueve la posición de un cliente o de la entidad para la que trabaja hasta el punto en que su objetividad se vea comprometida, la familiaridad, la amenaza de que debido a una relación larga o cercana con un cliente o entidad para la que trabaja el contador público coincida demasiado con los intereses de estos o sea demasiado tolerante a su trabajo. Supongamos que Eduardo es el contador de la empresa de Carlos. Entonces, pues ellos son súper amigos. Entonces Carlos le dice, oye, voy a pedir un financiamiento a un banco, pero necesito que me firmes los estados financieros. Y Eduardo dice, no, pues es mi amigo, mi brother, nunca me fallaría. Entonces lo firma Eduardo y Carlos tiene esos estados financieros ya con la firma de un contador público, los presenta al banco y le dan el crédito. Sin embargo, después de un tiempo, Carlos deja de pagar y se declara en bancarrota cuando había declarado una utilidad solvente para enfrentar alguna situación en el futuro y resulta que no. Entonces, Eduardo, al haber firmado, puede entrar en un conflicto de interés por ese tipo de amenazas. ¿Ok? Y por último, tenemos la intimidación, que es una de las amenazas en la cual el contador público está impedido para actuar de manera objetiva debido a presiones reales o percibidas, incluyendo intentos de ejercer influencia indebida sobre él. ¿Ustedes han sentido intimidación en su trabajo por ese tipo de situaciones? No. ¿No? En el anterior que yo estaba así, Y a ver, platícanos. pues el jefe que tenía era así de que nos gritaba para intimidarnos. Entonces, pues nos decía que cómo tenemos que hacer las cosas y si no las hacíamos, pues se alteraba. ¿Y ahí tú qué hacías para mitigar esa amenaza? Pues iba contigo y ya me desahogaba, amigo. Ok. Bueno, continuando aquí. Hablamos mucho de un nivel aceptable, pero ¿qué es un nivel aceptable? Un nivel aceptable es cuando el contador público utiliza la prueba de un tercero razonable y está informado probablemente que llegaría a la conclusión de que el contador público cumple con los principios fundamentales. ¿Cuáles principios? Los cinco que vimos anteriormente. ¿Cuáles van a ser nuestras acciones para eliminar las amenazas? Número uno, eliminar las circunstancias, incluidos los intereses o las relaciones que están creando las amenazas. Aplicar salvaguardas cuando estén disponibles y puedan aplicarse para reducir las amenazas a un nivel aceptable. Y por último, disminuir o dar por terminada la actividad profesional específica. Con estas se eliminan las amenazas según el Código de Ética Profesional. Y bien, como conclusión, me gustaría comentar que es importante que nosotros como contadores públicos tengamos presente el código de ética profesional con la finalidad de salvaguardar los intereses de la profesión. La ética, como les comenté desde un principio, no es un curso de que les voy a decir qué está bien, qué está mal. Cada quien desde mi punto de vista forja su interpretación de la ética y al final de cuentas cada uno elige la mejor decisión que considere para vivir mejor. ¿Ok? No sé, alguien que quiera comentar algo, muchas gracias por su atención. Ahora, ¿alguien quiere comentar algo de su... Yo, Adelante. justo en la parte en donde mi compañero comentaba que tuvo un percance con su anterior trabajo o con su jefe anterior, ahí también aplica esta parte de ir con la persona que habías dicho para como quejarse o denunciarlo del código de ética. No, porque al final de cuentas el código de ética, existe un comité de ética. O sea, sí puedes hacerlo, pero si quieres como interponer una queja con tu jefe, primero tendría que ser internamente. ¿Por qué? Porque te piden tener un expediente cuando te presentas en el comité.
Ok, ya, listo. Gracias. Ok, pues bueno, Yo este, tengo un amigo. Yo tengo una pregunta, amigo. sí, Bueno, comentaste que una de las bases sobre las cuales se rige el ser humano en su actuar son las tradiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en aquellas comunidades que están todavía muy ruralizadas y que no han sido modernizadas, que tienen tradiciones como todavía demasiado duras o muy crudas principalmente para la mujer? Eh, ¿Considera usted, contador, que es ético que respetar sus tradiciones? Por ejemplo, se da mucho, ¿no? Actualmente se da mucho en el estado de Oaxaca, que las comunidades venden a las niñas cuando tienen menos de 15 años para que se casen. Esto, por supuesto, con hombres mayores de 40, 50 años. Y son tradiciones que se han respetado por mucho tiempo, en la cual no interviene inclusive el gobierno, porque pues, lo considera que son como tradiciones. Eh, Considero que no es ético. ¿Usted qué piensa al respecto, maestro? como les comentaba, la ética depende mucho desde qué punto de vista lo vean. Son creencias religiosas, son creencias o costumbres que se han venido manejando a través del tiempo para sus pueblos, por así decirlo. Para ellos es normal realizar este tipo de actos. Lo que para ellos es bueno, para nosotros que estamos en una ciudad se vuelve algo muy distinto desde la perspectiva de aquí, ¿no? Para nosotros es malo, pero para ellos es muy común llevar a cabo este tipo de situaciones. Y respecto a que sí se detona una violencia hacia la mujer, recordemos que existen instancias que se encargan de llevar a cabo todo ese estudio, pero son tradiciones y costumbres de los pueblos y que a nivel federal son respetados. Se respeta mucho su costumbres y tradiciones de cada pueblo. Gracias, maestro. Y bueno, entonces con esto concluyo. Les agradezco por haber participado en este webinar de ética. ¿Ok? Muchas gracias. 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 Gracias, buen día a todos.